chileno principalmente. Hay que decir algo, Alejandro. Yo solamente he visto 2 eclipses en mi vida y algo que he repetido en infinidad de ocasiones. La experiencia, y me gustaría que la gente entendiera esto, ¿por qué? Correcto. Si uno tiene la oportunidad en su vida de poder ver un eclipse, si sus condiciones lo permiten, por favor hágalo. Ningún ejercicio cinematográfico de un eclipse, ninguna transmisión en vivo de un eclipse se asemeja, pero por muy bajo de la mitad de lo que es una vivencia casi para lo cual no hay palabra, de lo que se siente dentro, de ver cómo el sol se oscurece para convertirse como una especie de estrella negra y la emoción que genera en el espectador. Es algo tan impresionante que la primera vez que vi uno, Alejandro, yo pensé que nunca nadie había sido capaz de transmitir lo que significa estar frente a un eclipse. Todos decían, y aquí la luna tapa el sol. Es mucho más que eso. Es casi una experiencia religiosa. Sí. No sé cómo decirlo. Tú tienes 16. Es por eso que yo creo que esa sensación te ha invitado a compartir tu experiencia y hacer una invitación de que todo aquel que pueda vea un eclipse en vivo en directo. Es así, efectivamente esa sensación es única y irrepetible. Tú dices, claro, son 16. Deben parecerse uno en absoluto. Oh, absolutamente. ¿en serio? Todos son distintos, sí, porque en el fondo hay muchos elementos que vamos a ir conversando y le vamos a ir comentando al público por qué efectivamente vale la pena viajar, a lo mejor en mi caso ir a Siberia o ir al desierto de Australia, claro, o ir a Turquía, a Zimbabue. A Zimbabue, entonces claro, entre otros lugares tú dices, bueno, ¿cómo este personaje va a esos lugares? Por a veces en el caso de Australia, por ejemplo, que lo vamos a comentar, por 30 segundos de totalidad. Exactamente. Claro, son esos elementos porque visualmente lo primero que uno puede captar es la luz, porque esa luz que se da en las totalidades son únicas, y de hecho es una luz irreal. Uno de mis consejos es, si yo estoy en un lugar X donde tengo el eclipse total, realizar fotografías del entorno, porque después al revisarlas se van a ir dando cuenta que esa luz que está cuando va avanzando la sombra y va cubriendo el sol es distinta, y cuando es la totalidad esa luz es única, e irrepetible, porque no es una luz real de partida. Es irrealidad que puede durar 1 minuto, 30 segundos, los más largos habitualmente los totales duran 7 minutos y algo. Esos son los más largos. Es como soñar en el estado de vigilia, es una cosa muy extraña. Me imagino, porque uno lo que ha podido ver desde acá, desde la ciudad, me acuerdo del 2019 o el del año pasado, que se vio de alguna manera, ¿cierto? Desde Santiago, por ejemplo, hablo de lo que pudimos ver acá en la capital, no debe ser pero ni parecido, ni no le debe llegar ni a los talones a lo que se puede vivenciar en un lugar con una vista privilegiada. Y justamente esta madrugada del próximo sábado 4 de diciembre vamos a poder tener otra opción de ver un eclipse de estas características. De hecho, ahí lo tenemos en un titular de National Geographic. Así será el eclipse solar del 4 de diciembre, que oscurecerá el día durante 2 minutos. Cuéntanos un poquito cómo es esta travesía, Alejandro, porque yo no sé si se va a ver, por ejemplo, desde acá, desde alguna ciudad de Chile, o hay que estar posicionado justo allá. ¿En qué consiste este viaje? Que entiendo lo vas a hacer arriba de uno de los 2 aviones que van a ir al sector de la Antártica, y que por lo demás tienen cupos bastante reducidos. Creo que son como 80 personas las que van. Entonces también quiero saber cómo se logra un cupo dentro de tanto interés que hay. También me imagino muchos extranjeros que vienen puntualmente a presenciar este fenómeno. Es más difícil ir a ver el eclipse que ir al espacio actualmente. Claro. Sí, claro. Bueno, varios elementos. En general, hemos visto que los eclipses tienen una duración, como les digo, muy breve, de 30 segundos a 7 minutos. Y la logística que permite llegar a un eclipse total, hay varios elementos que hay que considerar. Primero, la época del año, porque a veces hay zonas lluviosas, etcétera, donde el tiempo es un elemento fundamental en un eclipse total. Luego, las distancias, los lugares específicos donde se puede observar. En general, los eclipses totales se pueden percibir en una franja entre 100 y 200 kilómetros de ancho. Por lo tanto, para estar dentro de una totalidad, yo tengo que estar dentro de esa franja. Y la duración va determinada según la ubicación que yo tengo dentro de esta franja. Otro elemento a destacar. Normalmente, en el centro de esa franja, yo voy a tener mayor cantidad de segundos.
Si estoy al principio o al final, obviamente va a ir decreciendo. ¿Ya? Si juntamos estos elementos ya tenemos el lugar. Una gran característica que tienen los eclipses totales y los parciales, etcétera, todo tipo de eclipses lunares que tenemos habitualmente 2 veces al año en el caso de la región donde nosotros estamos ubicados, es que esa información técnica del lugar, la hora, el clima, la información está en internet. Por lo tanto, uno tiene que en base a esa información decidir el lugar. La página de la NASA, de hecho, tiene información oficial, científica, etcétera. Y en base a esa base de datos, uno dice ya, el que viene ahora, en este caso, esta madrugada del 4 de diciembre, es la Antártica. Y eso yo lo sé con muchos años de antelación. De hecho, uno al revisar la página puedes ver que la información hay hasta el año 2100, 2150. Hasta ahí está... ¿Te fijas? Está la programación. Está el Excel listo. Está la programación, por lo tanto, yo sé que este 4 de diciembre a las 4 de la mañana va a producirse este eclipse de casi 2 minutos. Paso siguiente, yo ya sé entonces con mucha antelación, yo preparo la logística para llegar a ese lugar. ¿Te fijas? En este caso, dadas las condiciones geográficas, el eclipse se da casi al centro de la Antártida. Hay una base de observación científica que es el glaciar Unión, que pertenece a Chile, que fue que instaló esa base ahí. Y esa base científica va a ser, claro, principalmente astrónomos y gente relacionada con el tema científico, claro, que va a poder observar desde la base glacial. Y los militares que están ahí asentados. Ahí estamos viendo la ruta del eclipse. Efectivamente, ¿no? Están ahí en la percepción. Este eclipse, curiosamente, cuando se dan en los polos, norte o sur, la sombra avanza en sentido contrario a lo que habitualmente se da en el resto de los territorios. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, como es obviamente la forma de la Tierra, la sombra avanza de este a oeste. Claro, de izquierda a derecha. Exactamente. O sea, de derecha a izquierda. Exacto. Ahí lo estamos viendo. Claro. Y en los que uno, por ejemplo, percibimos en Pucón el año pasado o en La Serena en el año anterior, la sombra habitualmente va al revés. Va del oeste al este. Exacto. Alejandro, vamos a hablar mucho más de este eclipse del 4, de hecho, porque queremos hartos detalles, lo que se viene, estamos expectantes. Ya Monti lo decía, tú vas a ocupar un cupo además en ese avión, queremos saber cómo conseguiste ese cupo, pero no quiero perder antes de que avance la conversación, porque veo que tú tienes una polera ahí de Putres Chile. Correcto. Y me parece que eso nos traslada a 1994, que es una fecha muy importante para ti, porque es el primer eclipse. Claro. Y con esto efectivamente quiero pedirte, y si la podemos... Ahí. Sí. Ahí la mostramos. Te quiero pedir si nos puedes explicar primero a toda la gente a qué se le denomina cazador de eclipse. Correcto. Porque a lo mejor mucha gente no lo entiende en la casa. Y que nos cuentes un poco la historia de Putre 94, donde hay un amigo que es el que te lleva a encantarte y enamorarte del mundo de los eclipses. Correcto. Yo de profesión me dedico al tema cultural desde hace muchos años. Y por lo tanto mi tema con la astronomía no había ninguna conexión, digamos. Entonces, esto sucedió a principios del 94. Un amigo chileno que vivía en Francia hace mucho tiempo quería conocer el norte de Chile. Y a través de él me dice, mira, yo voy a ir hacia finales de año y quiero que tú me acompañes y ver a qué lugares podemos ir en Arica, Antofagasta, Iquique, etcétera. Y él me da la información de que, mira, yo voy a ir justo cuando hay un eclipse de sol, me dice, en noviembre. Acompáñame. Claro. Entonces le digo yo armo la ruta, etcétera, y aprovechamos de ver este el eclipse. Yo desde la distancia más absoluta, porque si me hablan de un eclipse total, bueno, será, si él lo recomienda, bueno, habrá que ir a verlo. Además aprovecho a conocer Putre, que no conocía esa zona. Claro. Así que era 2 por 1. Un enganche. Exacto. Claro, exactamente. Entonces, la logística fue bien compleja. De hecho, yo en alguna entrevista lo comenté una vez. El viaje que debería durar 48 horas en bus a Arica se demoró 72. Wow. Porque el bus quedó en Pana saliendo de Santiago, después La Serena. Finalmente ese bus quedó botado en Antofagasta. Y llegamos a duras penas la noche anterior al eclipse. Cosa que a mí con los años después me fue dando pie para... mejorar la logística, creo. ¿Te fijas? Fuiste aprendiendo en base a eso. Ensayo-error ha sido de los 16, uno siempre va a tener
un error entre medio. Ahora, tú no estabas preparado para ver lo que viste No. en esa primera oportunidad. Jamás. O sea, claramente supera la expectativa O por sea, 1000. por ¿Eso es lo que te 1000 y hizo 2000. clic? Ahora vamos a esa parte. En el fondo, uno llega en esta noche anterior y empieza a observar lo primero, la cantidad de gente que va a estos lugares. Punto uno. Que ha ido, obviamente, con la comunicación y la tecnología. Hoy día eso es exponencialmente muy más importante. ¿Te fijas? Pero pensemos que Putre era una localidad en ese minuto que tenía alrededor de 2.000, 3.000 personas y habían alrededor de 10.000. O sea, se multiplicó por varias veces la población del lugar. Claro. Luego, la cantidad de gente que asiste al lugar, de hecho nosotros tomamos un transfer desde Arica en la noche, esto era en la madrugada, el eclipse era tipo 9 de la mañana, por lo tanto teníamos muy poco tiempo para subir hasta Putre y ver ahí el eclipse. Y en la van iban americanos, un grupo enorme que venía carreteando desde Costa Rica, No se habían te juntado, creo. grupos se habían unido Ya. por Venezuela, algunos se les había quedado en Perú, etcétera. Ya. Ya hicieron la ruta del eclipse, la previa larga. A su medida, creo. ¿Sí? Y al llegar a la ciudad, lo más impresionante es que esta localidad está hacia una quebrada, el camino va bajando, Ya. y tú encontrar a las 4 de la mañana una ciudad absolutamente viva, iluminada, Qué lindo. con la gente alegre, en fiesta, a la expectativa de algo. Claro. Oye, interesante hablar de eso, de los ambientes. ¿Qué es lo que pasa cuando tanta gente se reúne en torno a este fenómeno tan mágico, astronómico? Mágico. ¿Se vive de manera diferente dependiendo en cada país o hay algo que los une? Me imagino que, como hemos visto en algunas imágenes, hay personas que se ponen a meditar, Correcto. hay otras personas que hacen cánticos, hacen, no sé, tipos Otros de... se esconden para no verlo, incluso. Sí, de claro, hecho. de hecho, vamos a hablar de las en la cultura culturas mapuche, originarias de cada sí, lugar claro. que tiene una recepción según la religión también. Exactamente. En Indonesia les voy a comentar después algo sobre el tema musulmán. O sea, ¿Cómo? o en el caso de la Araucanía el Sí. año pasado siempre Sí. hay una visión de este tema distinta. Claro, más local. pero ¿cómo es ese ambiente? Ese ambiente en general funciona desde la percepción individual, pero que se hace colectiva. ¿Te fijas? Porque en el fondo demuestra que el ser humano, un poco respondiendo cómo llegué y por qué lo sigo haciendo, Claro. los eclipses, es porque tú ves lo mínimo que somos frente al universo. Es que eso es. Sí. Somos nada frente al universo. Y somos... Empareja la cancha de los que estamos ahí. Exacto. De repente son todos mirando arriba. Exacto. Y con esa sensación de, ¿sabes qué, compadre? No somos nada. Ese es como el resumen de lo que uno le queda. Exacto, y no somos nada frente a la naturaleza. ¿Te Ajá. fijas? Y nosotros que nos autocreemos los dueños del mundo y del planeta, No lo podemos controlar. efectivamente no somos nada. Porque en el fondo tú no controlas la temperatura. Porque bueno, muchos elementos de lo que les voy a comentar son justamente los cambios que se producen en un eclipse total. A ver. Que no son perceptibles cuando son parciales, por ejemplo. Ya. ¿Cuáles ¿Cambios de son esos temperatura? cambios? Cambio de temperatura muy brusco. De hecho, en Venezuela, el año 96, yo estaba en el Caribe, en Adícora, una playa frente al Caribe. ¿Ya? La temperatura era a las 2 de la tarde aproximadamente, serían alrededor de 30 grados, un poquito menos, y bajó más de 12 grados en 10 minutos. De golpe. De golpe. Entonces tú tienes la percepción del cambio de temperatura. Otro elemento, las mareas. Las mareas suben, por la influencia obviamente, ya sabemos, de los ciclos de la luna. Claro. Por lo tanto, las mareas, en este caso también en Venezuela, que eran esas típicas playas caribeñas que son una laguna, Sí. ¿te fijas? Donde no hay oleaje, se produce oleaje. Y también en 10-15 minutos antes de la totalidad. Entonces, estos cambios son muy rápidos, ¿te fijas? Y se produce oleaje. Luego está el tema del viento. Si es una zona muy ventosa, puede ser de que deje de correr viento durante la totalidad. Si está lloviendo o está de noche, o sea, está nublado, se produce una oscuridad mayor a la habitual. Porque siempre me han preguntado, ¿cómo es esto de la totalidad? ¿Se oscurece de noche? Claro. ¿Se hace el día-noche, como dicen habitualmente? No. No. Se hace de atardecer tarde. Es otra luz, digamos. esta luz irreal de la que Esa tú luz hablas. irreal que hablamos hace un rato, pero se produce una noche más bien, solo cuando está nublado
muy nublado, muy cerrado, efectivamente tú no ves la corona del sol cuando está en esa circunstancia, pero sí lo que puedes percibir es que efectivamente esa oscuridad es mayor a la de un eclipse. Igual hay un cambio. Ahora, ¿ustedes lo vivieron, Salfate, cuando nosotros transmitimos, de hecho, desde Pucón? El eclipse desde Pucón? Me acuerdo que tú lo comentabas, que en ese caso era un poco el ejercicio al revés porque estaba muy nublado. Como que se temía que no se iba a poder observar bien y de repente abrió el día. Bueno, le llamamos el milagro de Pucón porque nosotros estábamos en la orilla del lago y comenzó a llegar una gran cantidad de personas y de repente vemos que está nublado y esto no se va a ver y lo que ya había como un clima entre frustración, tristeza y cruzando todos los dedos. De hecho, un grupo de expertos astrónomos que estaban ahí dicen, ¿saben qué? Ante la eventualidad se fueron todos a las cercanías del volcán, pues dicen, tenemos que hacer una apuesta, ¿dónde podemos verlo más? Claro. Curiosamente lo que pasó, y por eso le llamamos el milagro de Pucón, es que quienes se fueron para allá no lo pudieron ver porque para ellos estuvo nublado. Y para nosotros, el momento que parte, el cielo se abre, no quiero exagerar, pero únicamente en donde está el sol. Está entero nublado y se abre un espacio solo para los que estábamos ahí, pudiésemos... Me acuerdo que lo transmitiste. Presenciarlo. Hubo cambios de presión, lo de la temperatura es cierto, ya hay un fenómeno, pero es que mira, ¿cómo transmitirle de que esto no es visual? No, mira, yo le decía a la gente, no es algo que pasa en tus ojos, es algo que pasa acá adentro tuyo, es como... recupera ciertas experiencias basales, primitivas, animales del ser humano. Es como estar frente a la grandiosidad de la creación. No estoy exagerando, se siente así por dentro, es como si se activara una memoria celular. No sé de qué otra manera más explicarlo, pero uno pasa a ser otra cosa. Uno pierde, digamos, sus nombres, sus títulos, sus cosas. Está simplemente como una conciencia entre muchas otras, viendo humildemente algo que es majestuoso. Y entre los distintos efectos que se provocan, hay algo que no es menor, que la gente empieza a ver alrededor, es que la sombra, tiene un nombre esto, las sombras que proyecta esta luz extraña, vibra. Es como que uno se mira la sombra y la sombra no es pareja, es como que está vibrando. Así, es como que se genera, tiene un nombre esto, pero que a medida que se está haciendo el eclipse, tiene una especie así como burbujeante en la sombra, que es muy curioso. ¿Te pasa eso, Alejandro, a 16 eclipses ya observados, como este tema de energía, lo podríamos llamar, sí. que hablabas? Es un tema energético que tú contestando la pregunta esta, cómo la gente reacciona efectivamente, yo creo que la gente... Al percibir uno, y Salfate es testigo, ve el primero y queda con ganas de repetir esa experiencia. Sí, claro, y arrastra a todos los que puede. Claro, y comunicárselo a los demás, ¿te fijas? Porque en el fondo... Ser un vocero de los eclipses de alguna forma. Claro, en el fondo es transmitir que es una oportunidad única. Según el estudio de la NASA, uno cada 375 años en la vida tiene la opción de ver un eclipse total en el lugar donde nació. Wow. O sea, la probabilidad es 0, 0, 0 en una vida. Claro. ¿Te fijas? Por lo tanto, lo que yo hago también desde ese punto de vista es forzar el destino. Yo esfuerzo al destino porque mi posibilidad de haber visto, en este caso, 2 habría visto en Chile, o 3, que con el de Putra. Pero tú vas y los buscas. Y yo voy y esfuerzo al destino y cambio el eje. Eso dura 2000 años. Claro, cambio el eje, digo yo, allá voy a estar yo, tal día, tal hora.